tal y como tú estás. Él con su gracia te quiere cambiar. En su amor encontrarás sanidad. Dale a Cristo, tu vida la quiere cambiar. Lirio de los valles, un refugio para tu corazón. Lirio de los valles, un refugio para la familia. Voy a hablar del tema de esta mañana, este último fin de semana de febrero, preguntándoles, o más bien diciéndoles, ¿qué sucede cuando alguien tiene fe? ¿Qué va a suceder cuando alguien tiene fe? He estado hablando en estos 2 meses de la fe, de la oración, del poder de Dios, de creer en el poder de Dios, de algunos tipos de oración que pueden darnos algunos principios de oración efectiva, de oración eficaz. Y hoy quiero cerrar este mes de febrero con una pregunta tan sencilla. ¿Qué sucede cuando alguien tiene fe? De todo puede suceder. Vas a encontrar a Jesús decir tantas veces: por tu fe has sido sanado. Ve, tu fe te ha salvado. Ve, por tu fe has sido liberado. Y Él dijo en su oportunidad: si tuvieres fe como un grano de mostaza y le dijeres a este monte sin dudar, quítate y échate al mar, así será hecho. Así es que, hermanos, la fe mueve montañas, podemos decirlo abreviando ese pensamiento bíblico. La fe mueve montañas. ¿Cuál es la fe que mueve montañas? La fe en Dios. Nunca habla de fe grande ni de fe pequeña. La fe es algo que se tiene o no se tiene. Ni nadie tiene fe grande, ni nadie tiene fe pequeña. Sencillamente la fe se tiene o no se tiene. El tamaño de su fe no es lo que aquí importa, sino el tamaño de tu Dios a quien tú le depositas tu fe. Si usted tiene una fe en un Dios grande, vas a ver montañas moverse. Si tienes una fe grande, según usted, grande, en un Dios pequeño, no mueve nada. Nada mueve, ni lástima dan. Así es que es fe en un Dios grande. Pero cuando alguien tiene fe, es muchísimo mejor que cuando alguien es incrédulo o tiene dudas. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que la recomendación siempre será tener fe, tener confianza en Dios, es lo mismo. Confiar en Dios y tener fe es lo mismo. Arturo, quiere decir que si yo confío en Dios y tengo fe, entonces todo lo que yo pida va a suceder. No necesariamente. Habrán cosas que van a suceder de la vida porque están establecidas así, y es la soberanía de Dios. Por más fe que alguien tenga en un Dios grande, un día se va a morir. Escúcheme, usted un día va a ser finado, difunto, occiso. ¿Yo? ¿De qué edad? No sé. Solo Dios lo sabe. Pero definitivamente una vida de fe es mejor que una vida de dudas. Amén. Y tenemos muchas razones. Estaba leyendo que el ser humano promedio toma entre 30,000 y 35,000 decisiones diarias. Y no puede ser tanto. Bueno, entonces me puse a investigar un poco más, porque es un libro que me recomendaron. Y sí, entre 30,000 y 35,000 decisiones al día. Claro, ¿qué decisiones? ¿Qué camisa me pongo? Es una decisión. La azul o la negra es una decisión. ¿Me detengo o me la juego y paso en amarillo? Es una decisión. ¿Me lavo los dientes o me baño? No, mejor más tarde, es una decisión. ¿Voy a trabajar, sí o no? Es una decisión. ¿Vengo al culto, sí o no? Es una decisión. ¿Como más a la 1 de la mañana de este pastel de 1,5 kilos, después me meto 5 metforminas? Es una decisión. El 99.2% de esas 30 o 35,000 decisiones son irrelevantes, las hacemos en automático, no las podemos recordar nunca. Solo un 0.7% de las decisiones son relevantes si nos acordamos de ellas. Quiere decir que son solo 100 al día. Arturo, ¿por qué me dijo eso? Porque la mayoría de las cosas en la vida no requieren de un milagro, requieren de decisiones. Y algunas de ellas incluso requieren una postergación. Hay cosas que usted debiera de no decidirlas, sino enfriarlas. Nunca tome decisiones enojado,
nunca compre cosas, alguien lo está presionando, que es hoy, es que tiene que ser hoy para que agarre este precio. O sea, hay decisiones que usted, si le pide a Dios sabiduría, vas a aprender a que cuando hay presiones de ese tipo, decisiones así no se deben de tomar. No se deben de firmar documentos, hipotecas y casarse, mucho menos sin reflexionarlo muy bien. Amén. Y cuando digo esto de casarse, mucho menos, yo tengo 42 años de casado y no me arrepiento de haberme casado, pero siempre es bueno pensarlo y repensarlo y otra vez volverlo a pensar y después volverlo a repensar, para que cuando usted diga delante del altar, sea un abogado, sea un cura, sea el papa, sea el cardenal, sea un pastor, sepa que no fue ante ellos quien usted juró, sino que fue que se lo juró al Señor. ¿Estamos aquí, hermanos? Sí, estamos acá. Ok. Es que cuando hablo de milagros, me veo obligado siempre primero a aclarar: yo creo en los milagros. Seguiré creyendo en los milagros hasta el día que me muera. Número uno, porque he visto al Señor hacer milagros y también he visto que no lo hizo. Pero como yo he visto milagros, creo que Dios existe. Y que el que se acerca a Dios, que fue lo primero que dije este año, es necesario que crea que Dios existe y recompensa a quienes le buscan. Entonces, hermanos amados, hemos visto milagros y esta iglesia, Lirio de los Valles, entre los que ven ayer y los que hay hoy, conozco testimonios solo de Lirio de los Valles y de un montón de gente que conozco, cientos de testimonios de milagros. Así es que el pastor de esta iglesia cree en los milagros, ora por situaciones donde interiormente digo, esto no lo salva ni el médico chino, pero como yo creo en el poder de Dios y en los milagros, pido a Dios que haga un milagro. Hay gente que me cuenta unos diagnósticos que yo, sin ser doctor, digo, ya esto huele a calá, y luego me sorprendo a Dios haciendo el milagro. Así que, hermanos, Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Y puedes estar confiado de que podrías también vivir esperando un milagro. Es más, yo me atrevo a asegurar que en esta sala hay gente que está esperando un milagro. Está creyendo un milagro, esperando por un milagro. Y algunos incluso, carguísimas, agradecen ya el milagro sin haberlo recibido, que es la mejor manera de tener fe, agradecer sin recibir. Pero también tengo que ser honesto en que hay gente que le pide a Dios que haga un milagro cuando lo que se trata no es de un milagro, sino de una decisión. Esta persona me dice: Pastor Arturo, es que estoy necesitando un milagro, tengo sobrepeso. Y yo le digo: usted no necesita un milagro, necesita una dieta. Necesita una dieta, tienes que tomar decisiones, hábitos de vida saludable, ejercicio. Y si dentro de esa realidad hay algo que el Señor, solo Él puede hacer, que ese es el segundo punto, un milagro solamente es algo que nadie puede hacer. Si Dios no lo hace, no va a suceder. Un milagro, para que sea milagro, tiene que tener esas características: algo que no hay, que no existe y ahora necesito que exista. Es algo que está y necesito que desaparezca y deje de existir. Un milagro, por definición sencilla, es algo que físicamente, materialmente, para mí no tiene solución. Pastor Arturo, qué raro eso que usted me dijo. Si la persona está enferma y no puede adelgazar porque está enferma, si lo que necesita es un milagro, no tiene solución, entonces es un milagro lo que necesita y Dios lo puede hacer. Pero si no es un milagro lo que usted necesita, sino valentía, amor propio, decisiones, dominio propio, pues no espere que Dios lo haga. Este chavalo me dijo: Pastor, estoy esperando un milagro financiero. ¿Qué quiere decir? Que Dios haga un milagro y de alguna manera caiga la plata que necesito. Mire, del cielo solo cae lluvia, más nada. Lo que el Señor le dice a una persona con esto es: no, usted no necesita un milagro financiero. Usted tiene que dejar de gastar tanto con plata que no tienes. Deje de gastar más de lo que gana. No necesita un milagro. Ay, es que yo creo que Dios tiene milagro para ir ahora a las bodegas de la Mutual y borrar, romper pagarés.
Ah, no, claro que tiene poder para todo eso, claro que sí, pero Él no lo va a hacer. Él nunca para bendecirlo a usted va a destruir a nadie. Dios nunca se va a gozar sobre nadie destruyendo a otros. Estoy seguro que el milagro que usted necesita, ese milagro lo necesita hacer usted. Y cuando usted da esos pasitos de fe, lo poquito que usted puede dar, esos pasitos de fe, el milagro es en que Dios te dé el montón de fuerza que ahora usted necesita para sostenerse en el tiempo. Si hablamos de salud física, si hablamos de sobrepeso, si hablamos de hábitos financieros dañinos. Esta persona me dice: Pastor Arturo, es que hay unos préstamos muy interesantes en los bancos que se llaman préstamos para refinanciar deudas. Y si yo hago esto y esto, voy a quedar con una solvencia de 250,000 colones por mes, una liquidez, porque me agarran todas mis deudas, me las pagan y lo que pago aquí me quedan 250,000. Ese no es el milagro que usted necesita. Si usted no cambia hábitos de vida dañino, no han pasado 6 meses y usted ya está gastando esos 250,000 pesos y tiene otro bejuco peor, porque el frío no está en las cobijas. Así que creo en los milagros y pediré cualquier situación, aunque yo diga esto apesta a difunto ya, esto no hay quien lo salve. Vamos a orar porque Dios hace milagros. Pero si no es un milagro lo que usted necesita, ¿cómo Dios va a hacer algo que usted no necesita? ¿Sí me explico, hermano? Por último, es muy común, esos son los más comunes como pastor que manejo. Pastor, necesito que Dios haga un milagro. ¿Cuál es? Que mi esposa me perdone y me ame, que Dios le ponga amor a ella. Ah, caray, eso sí está fregado, porque usted puede orar para que Dios le ponga amor a usted por alguien que no ama, pero no espere que Dios sea el cómplice de un chollado o de una chollada que se ha encargado de destruir la vida de su cónyuge y ahora le dice al Señor que lo obligue a amarlo, cuando Dios a nadie obliga ni siquiera a amarlo a él. ¿Sí me explico? Dentro de esas 30,000 o 35,000 decisiones, usted puede empezar a decidir que le vas a llevar una flor a tu esposa 1, 2, 3 veces al año sin que sea el día de San Valentín, ni porque te jalaste una torta. Incluso la primera vez la vieja dice: ¿está fumado, papi? No, mi amor, es que estoy tomando decisiones diferentes. Estoy tomando decisiones diferentes. Y hay muchos milagros que dependen de tus decisiones, pero aquellos que solamente dependen de Dios, tengo que iniciarlo. ¿Qué puede suceder cuando alguien tiene fe? Hermano, puede suceder hasta lo inimaginable. El texto que hoy voy a hablar se conoce comúnmente como la alimentación de los 5,000. Diré solo esta vez, tal vez lo pase luego otra vez: 5,000 hombres sin contar mujeres o niños, que podríamos hablar de 15,000 bocas o más, pero en todos los textos dice la alimentación de los 5,000 sin contar mujeres y niños. Este milagro es uno de los milagros más extraordinarios de la Biblia. Hasta gente no creyente lo usa. El socialismo y el comunismo lo utiliza manoseándolo, porque Jesús alimentó a 5,000 personas sin contar las mujeres y los niños. Podía ser un montón de gente. Yo calculo que no menos de 15,000, pero tendré que decir la alimentación de los 5,000. Pero recuerden ese otro montón de gente que dice la Biblia que estaba ahí. Ese es el único milagro que los 4 evangelistas lo registran. Les recomiendo que si te interesa el tema, leas lo que dice Juan, lo que dice Marcos, lo que dice Lucas y lo que dice Mateo de la alimentación de los 5,000, porque todos ellos dicen cosas que al complementarla es extraordinario lo que usted puede extraer de este milagro. Y este milagro, como todos los milagros de Jesús, hermano, tienen una enseñanza. Jesús nunca hizo un solo milagro para exhibirse. Incluso hubo gente que trató de usarlo. Haz una señal para que te sigamos. Ninguna cosa voy a hacer y no voy a hacer nada, porque la única señal que ustedes necesitan es esta. Cristo nunca hizo como algunos telepredicadores a veces usufructúan de milagros para hacer crecer su ministerio, fama y donaciones. Jesús nunca
hizo un milagro para exhibirse. Si ustedes leen a Jesús en los evangelios, van a verlo decirle a muchos: no le cuenten a nadie lo que hizo. ¿Verdad? Como la gente siempre ha sido cabezona, nunca nadie le hizo caso. Porque Cristo no vino a impresionar a nadie. Él no hacía milagros por lucirse. Siempre que hizo un milagro fue porque algo le conmovió. Y el milagro de la alimentación de los 5,000 es porque tuvo compasión de ellos, porque ese es el contexto. Todo el día en las regiones desérticas, la gente de aquí para allá, de allá para acá con huilas, las mujeres podían ser viejitas, jóvenes, muchachas, niños de amamantar, niños que caminaban, niños que jodían, niños quietos. Yo me imagino aquel berenjenal de gente. Y ese calor que a veces pega a los 48 grados allá en el desierto de Judea, y esa escasez de agua, sin hieleras, sin termos, y ya era tarde. Los discípulos del Señor, al ver el problema que se podía armar, porque la gente cuando tiene hambre hace hasta revoluciones, todas las guerras civiles de la historia de la humanidad pasada y reciente, es porque el pueblo sintió hambre. Al pueblo lo pueden estar estafando, lo pueden estar engañando, como ha pasado con Costa Rica durante 40 años, pero cuando hay hambre no hay papá que aguante esto. Aquello pudo haber sido un desastre. Y los discípulos del Señor, inteligentísimos: Señor, venga acá, ya se está poniendo tarde, esta gente ha pasado todo el día, deben entenderme, ¿por qué no terminamos el culto y que se vayan temprano en el nombre de Jesús? Amén. O sea, estaba quitándose el tiro, estaba quitándose una papa caliente. Y nos dice: ¿por qué? Denles ustedes de comer. ¿Hello? ¿Sí? Denles ustedes de comer. Por bocones, es que por la boca siempre muere el pez. Cuando usted necesita un milagro, o sea, algo que no tiene solución humana, el primer paso que hay que dar es que tengo que admitir que tengo un broncón sin solución, y que si el Señor no lo hace, si el Señor no toca, me voy a morir de eso. Se nos va a ir todo a la porra. Se va a ir todo por el desagüe, se va a acabar este matrimonio. Hemos intentado, ya es tarde. Aquí estoy porque yo soy Juan Camaney, Chuchito el Cojo, aquí yo todo lo soluciono. Perdóneme, hay cosas en la vida que usted no puede. Entre usted más las manosea, más hediondas se ponen, más espesas se ponen y se apelotan. Hay cosas en la vida que usted y yo tenemos que decir: Señor, revélame, tengo que tener la capacidad para que, si esto es algo que tú me has dado la capacidad y la inteligencia, el razonamiento para solucionarlo, dime cómo. Pero también, Señor, enséñame a hacer la diferencia cuando yo tengo que sacar mis manos y decir: aquí yo ya no puedo, esto solo requiere una intervención divina. Por eso le he estado diciendo en las últimas semanas, debiéramos de incluir en nuestro vocabulario términos como este: solo Dios. Hermano y hermana, hay cosas que no es el pastor, ni el papa, ni el cura, ni el jefe, ni el presidente, ni el alcalde. No, señores, hermanos, ya ríndase, diga en su corazón: ese es el primer paso. Tengo que admitir que tengo un problema, una enfermedad, un problema en el matrimonio, en las finanzas. Tengo que admitirlo y decir: Señor, aquí estoy, mire la bronca que tengo. En Marcos capítulo 6, versículo 34 al 37, cuando Jesús vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Él no hizo eso para lucirse, porque la compasión lo movió. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas, y cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos más cercanos y se compren algo de comer. Denle ustedes de comer, les dijo Jesús. Uno de ellos dijo, creo que Pedro: Señor, es que esto costaría el salario de todo un año. Pero vea la solución: despídalos, dígales hello, goodbye, que el Señor los bendiga y la Virgen los acompañe. Vayan a ver cómo hacen. Dígame qué pueblo estaba preparado hoy para que le lleguen de golpe 5,000 hombres a comprar comida para ellos, su esposa y sus hijos.
Dígame qué pueblo hoy, con una invasión de repente de 15,000 o más personas, lleguen todos por comida, no había refrigeración. El pescado que está aquí hablando la Biblia, probablemente es como se acostumbra incluso hoy en muchas partes, pescado seco. No había refri, pescado seco. La gente antes lo primero que hacía, Víctor, era secar la carne. A usted y a mí no nos tocó, pero hemos visto y he tenido que comer pescado que se tiene que secar con sal a la intemperie para que se preserve. ¿Quién tenía para tantos? Si usted me dice a mí, Pastor Arturo, qué raro, me extraña de usted. No le extrañe de mí nada, porque yo sé que Jesús puede haber dicho, al contar 3, toda esta gente queda llena, aunque no coma nada. Y hubiera pasado, todo el mundo hubiera hecho, hasta eructando. Decía mi tata que Dios goce. Le decía a uno algo, yo quiero comer tal cosa. Y vea lo que decía, mire, usted lo que tiene que hacer, es que él era muy charlatán. Usted lo que tiene que hacer, vea, párese frente a la urna de la empanada o a la urna de las cajetas y quédesele viendo, imagínense que ya se la comió y saborela. Y yo de idiota lo hice como 2 veces, pues no funciona. Pero también puedo haber hecho algo que Dios había hecho muchas veces. ¿Qué puedo haber hecho? Decirles, que todo el mundo tiquetico, si alguien tiene un trapo, si alguien tiene un perol, si alguien tiene un garrote. Ahorita mismo, en 10 minutos va a venir una bandada de codornices que van a volar a 45 centímetros de altura, como pasó allá en el Éxodo. Y agarren todas las codornices y hagan una fogata y coman codorniz. Es riquísimo. ¿No han comido codornices nunca? Es riquísimo ese pájaro. Es riquísimo, es algo finísimo. Pero no lo hizo. Y pan, ay Dios mío, cuántos años les hizo caer pan del cielo y que las viejas lo recogían, hacían baguetes, melcochones, rosquillas y empanadas. Pero esta vez no, esta vez le dijo a sus discípulos, ustedes van a hacer el milagro, denle ustedes de comer. ¿Verdad que era un milagro lo que necesitaba esa gente? Él es especialista en milagros. Él es especialista en hacer que usted y yo nos quedemos con la boca abierta y digamos, wow, solo Dios. ¿Cuántos aquí en esta mañana pueden levantar su mano y decir, Arturo, Dios ha hecho milagros? Le dijo mi esposa a Felipe ayer, papi, usted es un milagro. Y yo decía, abuelita, yo lo sé, mamá me lo contó. Y ustedes son milagros caminantes, milagros en 2 patas, 2 pies, perdón. Cuando yo veo aquí gente caminando, digo, eso es un milagro que camina. De todos los discípulos, uno de ellos, llamado Andrés, el apóstol de las cosas pequeñas, no entendió. Pero cuando el Señor les dijo, vayan ustedes y den de comer, hay otro, el evangelista Juan dice que Jesús les dijo, vayan a ver qué tienen. Y ellos estaban en la lipidia, ellos estaban limpios también. Y dice que Andrés fue y se acompañó de Felipe, cuyo nombre significa amante de caballos, apóstol de cosas pequeñas y amante de caballos. ¿De qué manera? El dúo dinámico, algo así como Batman y Robin. Y fueron a buscar, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Y un chiquillo les dijo, bueno, yo aquí tengo 5 panes de cebada y 2 pescados. El primer paso hacia un milagro, lo primero, y usted dice, obvio, obvio nada. Para mí nada es obvio. Ese es nuestro gran problema. Cuando vamos las cosas por sentadas y consideramos que las cosas de la vida es obvio, tiene que terminar mal ese matrimonio. Empezó mal, termina mal. No, eso no es obvio. Yo no creo que nada es obvio, porque Dios es el único que tiene poder para que algo que empezó mal termine bien. Solo Él tiene ese poder. Él tiene poder para desaparecer un cáncer. Tiene poder para hacerlo. ¿Cuántos lo creen? Pero no le pida al Señor que le pague a usted todas las deudas y metidas de patas financieras donde usted hipotecó. Le debe a medio mundo y a la otra mitad usted lo fió, todo el mundo te anda buscando. Le debe a medio mundo y la otra mitad usted es su fiador. La gente que está muy enredada. Tengo que admitir que lo que me está pasando no tiene solución. Si Dios no hace algo, no va a pasar nada. Lo segundo que vemos en este milagro, porque los milagros del Señor no fueron para exhibirse, sino para enseñarnos una lección. Lo segundo que nos enseña este milagro es que tengo que darle a Dios lo que tengo. Poco o mucho, tengo que darle a todo. Y no me malinterpreten.
darle al Señor mi reputación, darle al Señor mi corazón, darle al Señor mis capacidades, siempre será muy poquillo. ¿Oyeron? Darle al Señor lo que tengo, sea poco o sea muchos, es un principio de mayordomía. Señor, voy a darte todo lo que yo tengo. En el caso de este muchacho, 5 panes de cebada, pan de pobre. El pan de cebada, a diferencia del pan de trigo, el trigo era muy caro en aquel entonces. Entonces los pobres comían pan de cebada. La cebada, usted es un cereal muy rico, muy bueno, pero hacer pan de cebada queda aquello algo así como un cruce entre budín y tamal asado. Una vara babosa, lo más rara. Se conoce como pan de pobre. La gente pobre no accesaba al pan de trigo. Y 2 pececillos. Yo no me imagino cómo pudo ser ese Macfish, porque eso fue lo que comieron, sándwiches de pescado. Señor, aquí están. Jesús preguntó, vayan y se fijan ustedes qué hay, qué quedó ahí. Es esa pregunta que alguien sabe la respuesta y que pasa en las casas y pasó algún día, donde una esposa ante una situación no de negligencia, sino de necesidad extrema por lo que haya sido, se dio cuenta que hoy en la mañana cocinó el último poco de arroz y frijoles que había. Sin embargo, va al armario a ver si de repente vio mal. Van a ver que hay. Solamente hay 5 panecillos de cebada y 2 peces. Aclaro, la Biblia no lo dice, pero no existían hieleras. Así que la costumbre en Costa Rica y partes de Costa Rica donde hoy la gente seca el pescado con sal y lo secan. Una vez me pasó en un viaje misionero que hice en una región indígena en Costa Rica. Llegamos cansadísimos y cuando llegamos nos dice la señora, pastores, yo preparé una comidita ahí y cuando voy a hacerles algo rico, y agarró y sacó la mano así por el techo. Y cuando bajó aquel cuero, vi ese mosquero, parecía que alguien había reventado un panal. Y yo donde vi esa vaina. Y ese pescado todavía cuando lo bajó era un mosquero, los diablos. Moscas azules, moscas verdes, moscas negras, una vaina terrible. Y yo que tengo un estómago, yo de misionero nunca puedo haber sido. Tal vez misionero en Las Vegas, o en San Francisco o en Líbano, no. Ay, Emilio, vieras qué triste. Y vieras qué rico, dice, con un vinagre hecho aquí, era un racimo de guineos maduros que estaba goteando. Y yo dónde vi esa vara. Juré que nunca volvería a comer pescado seco. Pero es que bueno, ya frito no hay cosa que no sé. Y la oración de fe, sobre todo, la oración de fe. Mi oración de fe fue oración de fe, de liberación. Reprendí a los demonios, reprendí la cólera, la lepra, todo lo que pudiera venir ahí. Solo me dio una pequeña diarrea. Porque los primeros mordiscos que yo le había comido se lo doy con los ojos. Y después el segundo mordisco es con la nariz. Veo y huelo. Mi esposa se pone furiosa por eso. Ya lo cambié, ¿verdad? Me imagino la mamá de este muchachito, papi, ¿a dónde va? Voy a ir a escuchar a Jesús, a pedirle, tal vez, no sé, tendrían problemas en esa casa. Y ella rapidito agarró esos 2 pececillos y agarró el pedacillo de pan, algo así como tortillas, porque no se imaginen un pan crecido con levadura. Ese pan era como especie de prestiños, una vaina así. Tome, papi, para el camino, el almuercito del cuila. Pero llegó uno de los discípulos del Señor, en ese caso Andrés y Felipe, le dijeron, mire, de ahí aquí eso es lo que hay. Usted, sí, dígale si él lo necesita. Y puso esa pequeñez. Hermano, tu reputación, mi capacidad, mi carrera universitaria, mi intelecto, todos siempre serán poca cosa que le damos al Señor. Nuestro corazón es muy pequeño, pero Él quiere que se lo demos. Y aquí ese es el segundo principio y enseñanza de este milagro. Si usted lee capítulo 6, versículo 6 de San Juan, que habla de este mismo milagro, dice que Jesús les dijo, vayan ustedes y denles de comer, dice, para probarlos, porque Él sabía lo que iba a hacer. Eso lo revela Juan. Por eso les recomiendo que lean los 4 evangelios, esta misma historia, porque se les va a hacer
un complemento extraordinario. Es como ver la novela completa, contada por 4 autores que estuvieron ahí. Escuche esto, hermano. Cuando usted necesita un milagro, Él sabe que usted lo necesita. Y también sabe lo que Él va a hacer. Probablemente nos puede probar en el tiempo, que no sea inmediato. Probablemente dentro de esa espera, algo se puede hasta empeorar. En lugar de bajar los niveles, subieron o bajaron. A veces necesitamos que las plaquetas suban y en otro caso necesitamos que bajen un poco. Y la persona está creyendo por un milagro, solo Dios puede hacerlo, es un milagro. Y va, y resulta ser que la primera noticia que recibe es que no mejoró mucho o hasta se empeoró un poco. Nunca olviden que cuando se trata de un milagro, Él sabe lo que iba a hacer, Él sabe lo que va a hacer. Dígale a su vecino, hermano, Dios sabe lo que va a hacer. Y también sabe lo que usted necesita. Y probablemente antes de ver el último evento, necesita haber hecho una serie de cambios, sobre todo para prepararnos para ese milagro. Lo tercero que nos enseña este milagro de la alimentación de los 5,000 es poner, cuando se trata de que necesita un milagro, entonces ponga todo en las manos del Señor. Amén. Jesús tomó los 5 panes, eso aparece en el versículo 41. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo, luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que se los repartieran a la gente. He visto todas las películas de Semana Santa y no de Semana Santa, las que están manoseadas por Hollywood y las que no están manoseadas, todas están manoseadas por Hollywood. Y cuando llega ese milagro, todavía nadie ha logrado plasmar algo que a mí me diga, caramba, esto pudo ser así. Porque es alguien que agarra 5 panes y lo parte en pedazos. Óigame, ni mi nuera, hermano, ni mi hermanilla Sandra, la mayor, que mi hermanilla Sandra de un queque para 20 le daba 100. No me pregunten cómo, pero las porciones de mi hermanilla parecían hostias, pero comían 100 y así es mi nuera. Pero yo no me puedo imaginar de 5 panes de cebada en cuántos pedazos hay que partirlo para darlo a 5,000. Después a 5,000. Y de esos 5,000 para darle a la doña, y si trajeron a la suegra y las cuñadas y a los huilas y a cuanto enfermo estaba. Dice que el muchacho dio los pescados y dio los panes. ¿Y a dónde los puso? En el mejor lugar donde alguien debiera poner su familia, su matrimonio, sus finanzas, su salud, su ministerio. En las únicas manos donde nada se echa a perder. En las únicas manos donde el diablo no los puede tocar, porque los que están en mi mano nadie los podrá tocar. Y para alentarme al último punto y enseñanza de este milagro, son las únicas manos que tienen poder para multiplicar lo poco y convertirlo en mucho. Nuestros abuelitos lo sabían, nunca fueron a un culto, nunca leyeron una Biblia y sin embargo tenían estas expresiones: Dios se lo pague, muchas gracias, con permiso, que el Señor se lo multiplique. Hoy veo mucho profesional que lo único que hizo fue ir a estudiar, pero no los han educado. Conozco hombres sabios que parecieran ateos y no lo son. Son lectores de la Biblia, temerosos de Dios y respetuosos de la raza humana. Así que nadie es educado por ir a una universidad. Si usted fue a una universidad, lo felicito, pero nada más usted es un estudiado. Esto no se aprende en la universidad. Los viejillos lo enseñaban. Pero siga yendo a la universidad, que no estamos en contra de la preparación intelectual. Pero antes de que su hijo sea un profesional, enséñelo a ser gente. No como algunos muchachos que yo conozco, hermanos. Es muy triste. Ni siquiera con permiso. No saben cómo hacer cuando llegan a visita. No es que solo les enseñan a armar computadoras y a abrir muertos y a cerrarlos. No saben decir con permiso. Son unos indios con las dispensas de los indios. Solo tienen estudio, no tienen la educación de con permiso. Pase usted, primero usted, señora, siéntese usted, señora, en el bus, darle paso a la embarazada, ayudarle al viejito. No, eso no se aprende en universidades. Eso no tiene nada que ver con intelecto. Algunos analfabetas, como fueron de nuestros abuelos y padres, siempre decían muchas gracias.
que Dios se lo pague. Y también decían, entre otros montón de proverbios, que el Señor se los multiplique. Esos viejos nunca habían leído la Biblia, pero sabían que cuando algo cae en las manos de Dios, Él es el único que tiene poder para convertirlo poco en mucho. Pitágoras odiaría a Jesús. Los inventores de la regla de las aritméticas aborrecían a Jesús, como hay mucho intelectualoide, porque un verdadero intelectual no es ateo. Los intelectualoides que hay por montones en nuestros países y en nuestras iglesias y en muchas partes, tristemente, hermanos, se les ha olvidado cosas muy esenciales de la vida. Para cualquiera de nosotros 2 más 2 es 4. Para cualquiera de nosotros 5 por 0 es 0. Porque la matemática del mundo, la matemática de Pitágoras y en muchos de nosotros, y no es que estemos mal por creerlo así, dice que todo número multiplicado por 0 da 0. Pero Dios es el único que dice, conmigo la matemática no funciona. Si ustedes tienen 0 fuerzas, yo se las multiplico. Él es el único que puede multiplicar algo por 0 y que dé mucho más. Para Dios, 1000 por 0 da, a veces da 1,000,000, porque a Él no lo rigen las reglas de la aritmética. Al Señor no lo rige la regla de la casualidad. Al Señor no lo rige la regla de lo obvio. Debiera ser obvio que yo esté destruido, y usted, eso era obvio. Al Señor lo rige una regla, y es la regla de su generosidad, de su bondad, de su gran amor y su infinita misericordia. 1000 por 0 es 1000 para Dios. Si tienes 0 fuerzas, yo multiplico tus 0 fuerzas para que tengas muchas fuerzas, como el búfalo. Los 4 principios de este milagro son: tienes que reconocer y admitir, tengo un problema sin solución, necesito un milagro. El segundo paso que tenemos que dar ante esta realidad, que es un principio que se aparece aquí: dele lo poco que usted es, lo poco que usted tiene. Es que siempre somos poco, hermano. Mi reputación, mi corazón, mi alma, mi pasado, Señor, mi presente, mi futuro, no es mucho, Señor, pero lo que tengo lo voy a poner en tus manos, que es el tercer paso. Ponga todo eso en las manos del Señor y crea por la fe, espere que Dios lo multiplique. Marcos 6:42 dice: comieron todos hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y pescado. Yo no me lo puedo imaginar. Él partió el pan, dice que lo bendijo. Es que en las manos del Señor 5 panes alimentan multitudes. Es que en las manos del Señor 2 pescados secos, hermano, alimentan y satisfacen el hambre. Yo nunca me lo puedo imaginar cómo fue. Era muy poquillo que había así en esta mesa. Y nada más les dijo: tomen, vayan y reparten. De aquel, es que con solo 2 o 3 de ellos se hubieran acabado con eso. Pero los 12 apóstoles, el número 12 es un número que significa plenitud. Ahí lo que había era la plenitud de Dios. Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Cristo es Dios. Diría más adelante de esta historia: yo soy el pan que cayó del cielo. El que coma este pan nunca más volverá a tener hambre. Lo multiplicó. Mis nietos dicen y decían de vez en cuando comemos bastante, dicen: dice alguno, el que se le ocurrió primero: hemos comido y bebido hasta saciarnos y sobraron 12 cestas llenas. Comer hasta saciarse. ¿Cuántos de ustedes han comido hasta saciarse? O sea, a la vulgaridad. Que usted echa y echa. A mí me pasaba, ahora no. Yo me comía porción y media de pollo, un super taco, la bolsa grande de papas fritas, medio litro de Coca-Cola a las 10:30 de la noche, y llegaba a la casa y me comía un banano, que era la parte que faltaba para llegar hasta aquí. Por eso aparecí con una hernia diatal, con reflujo y todo aquello. Y usted se acuesta y dice: ay, mi amor, ay, Dios mío, ayúdame. Yo me imagino decir: ¿qué le pasa a este idiota?
Y entonces modifiqué hábitos de vida dañinos. Ahora no, ahora ya casi no como después de las 7. Pero qué rico es comer así, ¿a poco no? Queda uno como perro de cura, lleno y panzón. Y sobraron 12 cestas llenas. ¿Me permiten darle rienda suelta a mi imaginación? Porque no está ahí. Yo creo, y si no fue así no hay problema. Los 12 apóstoles quedaron 12 cestas llenas, no fue que agarraron migajas, es que la gente era tanto que dejaron pan y dejaron pescado. Ellos recogieron las 12 cestas. Yo no sé qué pasó con eso, solo sé una cosa, que lo justo hubiera sido que una de esas cestas fuera para Chiquillo. Usted dice que este pastor es loco. ¿Quién se le hubiera ocurrido eso? A mí. Y me imagino que después de la recreación de todo, alguien se encargó de darle una canasta. Y yo me imagino, vamos a ponerle a este chiquito Pepito. Yo me imagino a Pepito llegar a la casa donde su mamá también comió parejo. Y la mamá dice, papi, ¿cómo le va en el culto? Precioso, mami, Dios hizo un milagro. ¿Con qué? Mami, con los pescados que usted me dio y los pancitos. Con eso alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Y el almuercillo de él era como se llama. Y esta cesta, mamá, es que sobraron 12 cestas de este tamaño. Sobraron 12 cestas llenas. Les pedí permiso para decir lo que dije. Había una mujer en el Antiguo Testamento. Termino con eso. Esta mujer, su esposo era profeta, pero estaba muy endeudado. Y cuando él murió, dejó la viuda tan endeudada que los acreedores de este profeta, y eso que era profeta, yo hubiera sido monaguillo, la dejó tan endeudada, llegaron los acreedores y el Señor, aquí veremos, su marido nos debió un montón de plata, ¿qué puedo hacer? ¿No tiene con qué? No, pues entonces nos llevamos a tus hijos. Eso decía la ley de la época, no la ley de Dios. La ley de Dios eso lo prohibía. Así que hasta que no nos pague usted el bejuco que dejó su marido, los hijos nos van a trabajar a nosotros. ¿Podrán ustedes ver el corazón de esa viuda? Quedó viuda, el colerón de un marido que lo deja uno hasta el cecerete. Y los 2 hijos o los 3 o los que fueran que me podían ayudar como viuda se los llevaron. Ahora sí que esta viuda quedó, como dicen en buen dicho, quebrada, arruinada en la inmunda. Y fue donde el siervo de Dios, Eliseo. Eliseo la recibe y le dice, ¿y qué tiene usted en su casa? El principio de darle al Señor lo que uno tiene, sea poco, sea mucho, es desde toda la historia bíblica. Ella le dice, Señor, lo que tengo es una tinajilla de aceite. Alguien diría, pero esa porquería no sirve ni para hacer un churro. Recuerden esto, en las manos del Señor, lo poco se convierte en mucho. Es bíblico creer que Dios multiplica. Es bíblico creer que Dios suma. Es bíblico creer que Él hace milagros aunque nos tilden de locos. Pero necesitamos estar seguros que es un milagro lo que necesito y no algo que yo debo realizar. Que Dios espera que yo lo haga. Partiendo de la premisa que es un milagro, Eliseo le dijo, mujer, pues ve, enciérrate con los chiquillos en el cuarto y con esa tinaja de aceite llena todos los recipientes que hay en tu casa. Baldes, botellas, tinajas, floreros, pase el agua, échale aceite y vaya al vecindario y pídale a las vecinas cuánto tarro, cuánta tinaja, cuánta botella y llénalas de aceite. Esa tinaja de aceite era obvio, era lógico que se vaciara y no llenara sino una del mismo tamaño, pero no hay nada obvio. Y empezó a llenar todos los trastes. A la ollilla que recogía las goteras le puso un tapón y la llenó y fue de las vecinas hasta que llenó todo lo que cabía aceite. Y llegó y le dijo al profeta, Señor, se acabaron las tinajas. Y el profeta le dijo, pues esto se acabó el aceite. Vende todo ese aceite, paga a tus acreedores y vive de lo que queda. Fue tanta la abundancia
que esta mujer quedó pensionada. La mentalidad suya y la mía es muy pequeñita, hermano. Nos cuesta concebir el poder de Dios. Gastamos nuestra energía en andar criticando los pecados de los demás. Qué santo parece usted cuando habla de los pecados ajenos. Pero la gente inteligente no nos dejamos de llevar por los que hablan de pecados ajenos, porque sabemos que les da horror hablar de los de ellos. La mente de Dios, hermano, el poder de Dios es muy grande. Yo no sé qué milagro usted está necesitando hoy. Yo sé que algunos de ustedes están esperando por un milagro. Quiera Dios que no sea un milagro, que lo que significa es que usted deje de gastar tanto o haga una dieta. Pero si usted necesita un milagro, escogiste un buen momento para creer en el Dios de los milagros. ¿Ustedes creen que podamos estar de pie?